oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos para aprender de tu palabra. Permite que podamos salir de aquí edificados, que podamos salir con una mentalidad, Señor, de llevarte a nuestros corazones y poder ser ejemplo a aquellos que nos rodean. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestras imperfecciones. Ayuda nuestra voluntad de hacerlo mejor y sé con nosotros en nuestras diferentes actividades. Bendice a los nuestros que no están con nosotros en esta mañana. Te pedimos por la salud de Gilberto también. Recupérale sus movimientos en su pierna y en su brazo. Y está con todos los demás en cualquier situación que puedan vivir. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. A partir del 26. Libro de los Hechos, capítulo 5, a partir del 26. Hechos 5, a partir del 26, la otra cita que podemos considerar, solo como un ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14. A partir del verso 14. Segunda de Samuel, en el Antiguo La primera Testamento. era Hechos. Hechos, capítulo 5, Sí. verso 26. 26. A partir del 26. Ok, gracias. Segunda de Sí. Samuel, ¿qué? Y segunda de Samuel, en el capítulo 11. A partir del verso 14. Segunda de Samuel, capítulo 11, a partir del verso 14. Es solo un ejemplo de lo que ocurrió. Sí, ya estamos. Bien. Legal. La definición de legal, la definición de la palabra legal es que está establecido por ley o que está conforme a la ley. Cuando algo es legal es porque está establecido, está escrito y entonces está permitido. Lo legal está permitido. Lo legal es permitido. Delante de los hombres todo lo legal está permitido. La definición de correcto, que quiero tratar de diferenciar entre lo legal y lo correcto. Correcto es que no tiene ninguna falta, que está libre de errores o defectos. Algo es correcto cuando no tiene ninguna falta, cuando está libre de errores y cuando está libre de defectos. ¿Sí? Entonces, legal, que está establecido por la ley, que está conforme a la ley. Correcto, que no tiene ninguna falta y que está libre de errores o defectos. ¿Sí? Bien, una vez dicho eso, voy a iniciar. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 26, se da un momento en el que detienen, ¿sí? Legalmente, detienen y procesan a algunos de los apóstoles. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Entonces los detuvo, los tuvieron en la cárcel y luego, bueno, ya salen de la cárcel. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Se refiere al Señor Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se da un momento en el cual detienen a los apóstoles por hablar en el nombre de Jesús, por predicar la palabra. Eso es lo que están haciendo. Era correcto lo que estaban haciendo, pero era ilegal lo que estaban haciendo. ¿Sí? Era correcto predicar la palabra de Dios, hablar acerca de la vida de Jesús. Era correcto. Sí, repito, correcto es lo que no tiene ninguna falta, lo que está libre de errores.
lo que no tiene defectos. Sin embargo, era ilegal. Entonces, en algún momento los detienen y los llevan a la cárcel. ¿Y por qué los llevan a la cárcel? Porque es ilegal. Qué interesante. Tal vez hubo un momento, digo yo sé, tal vez hubo un momento en el que por años lo legal y lo correcto transitaron juntos. Sí, valga la redundancia. Lo correcto sería que lo legal fuera correcto, que lo correcto y lo legal transitaran juntos. Y tal vez hubo una época, tal vez hace años, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos nos podrían hablar en un momento histórico en el que lo legal y lo correcto transitaran juntos, que lo legal y lo correcto se mantenían juntos. Sin embargo, hoy vemos una realidad donde lo correcto y lo legal como que se empiezan a separar. Y hoy muchas cosas, o algunas cosas, son legales, pero no son correctas. Hay muchas cosas que son legales. Yo pudiera poner como ejemplo, sin entrar en discusiones, el tema del aborto. Lo volvimos legal. Ya es legal en algunos estados y bajo determinados considerados es legal. ¿Pero será correcto? Sí, es legal. Te repito, legal es lo que está escrito en la ley, lo que está conforme a la ley de los hombres. ¿Pero será correcto? Y lo correcto es otra historia. Lo correcto es lo que no tiene ninguna falta, lo que está libre de errores, lo que está libre de defectos. Hoy vivimos un tiempo histórico donde por cuestión coyuntural y por intereses particulares, por intereses partidarios, de pronto vamos a estar viendo que algunas cosas que no son correctas se convierten en legales. Ya lo hemos visto, cómo de pronto se permiten algunos matrimonios. Estaba leyendo que en algunos países, se casó con un árbol. Oye, ¿por qué se quiere casar con el árbol y se acabó? ¿Es legal? Sí, es legal. Es totalmente legal que alguien se case con un árbol. O que un hombre se case con un hombre. Bueno, perdón, ya no quiere uno decir algunas cosas porque es políticamente incorrecto. Espérame, ¿es legal? Sí, es que es legal. Es conforme a la ley. Es mi derecho vivir. Pero ¿estamos llamados a vivir conforme a la legalidad? ¿O estamos llamados a buscar lo correcto? Lo último. Entonces, es donde llegamos a un punto donde dicen los apóstoles, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo ideal sería que la ley de los hombres estuviera alineada con la ley de Dios, y tal vez hubo un momento en que así estuvo. Pero hoy vivimos un momento histórico en el cual lo correcto y lo legal no siempre coinciden. Lo correcto transita de un lado, o lo correcto transita para un lado, y lo legal transita por otro. ¿Sí? Hoy la necesidad de legislar para todos, de hacer leyes para todos, ha dado paso a lo permisible, a lo que algunos llamarían políticamente correcto. Y así como hay leyes para unos, de pronto hay leyes para otros, y en leyes para otros nos topamos con situaciones donde hay muchas cosas, te repito, que son legales, pero que no necesariamente son correctas. Las minorías llegan, influyen en la agenda legal, y bueno, tal vez hay que escucharlas a todos, pero ¿hasta dónde nos vamos a topar con cosas contrarias al orden de Dios? Hay muchos recursos legales, ¿sí? Porque la autoridad se conduce por la vía de lo legal, no necesariamente por la vía de lo moral, y no necesariamente por la vía de lo correcto. Y ahí es donde debemos ser cuidadosos y prudentes. Y bueno, yo, mi familia, nosotros nos conducimos de acuerdo a lo que Dios establece. En mi casa, lo correcto debe ocurrir, que podamos decir, en mi casa ocurre lo correcto. No sé si ocurra lo legal, porque lo legal hoy de pronto pudiera ser riesgoso. Así, sí, de pronto pudiera estar. Porque o decido estar bien con los hombres o decido estar bien con Dios. Y aquí los apóstoles se vieron en esa situación. Legalmente no podían predicar a Jesús. Legalmente estaba prohibido predicar a Jesús. Pero ellos deciden hacer lo correcto delante de Dios y no delante de los hombres. Y surge esa expresión: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un momento histórico en la vida de David, el rey David, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14. Es una historia que hemos visto, que hemos considerado. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14. ¿Sí? David es el rey, es la autoridad legal. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue
que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Palabra de Dios. ¿Sí? Ahí digo, conocemos la historia. David ve a una mujer, no es la mujer de él, no es correcto, pero legalmente puede tomar alguna decisión. Digo, él es el rey y toma una acción y después busca deshacerse y solucionarlo, y dentro de su autoridad legal, él es el rey, decide poner a Urías, el esposo de Betsabé, lo pone en la batalla. Él legalmente lo podía hacer. Eso fue un asunto legal. Yo soy el alto mando del ejército, tú eres un soldado y tú vas a donde yo diga. Sí, legalmente no tenía problema, pero no era correcto. No era correcto y trajo consecuencias para su vida. ¿Qué les quiero decir? Que Dios nos llama a hacer lo correcto, que podemos encontrar coyunturas y podemos encontrar maneras de justificar casi todo, aún con la Biblia. Aún con la Biblia podemos justificar muchas cosas y podemos encontrar argumentos legales delante de los hombres y legales aún delante de la palabra de Dios si la sacamos de contexto, pero no necesariamente correctos. ¿Quién nació de Betsabé y David? El primer hijo muere, el primer hijo nace y muere, no se le alcanza a registrar su nombre. El segundo hijo es Salomón. Y Salomón, bueno, alcanza a ser rey. Dios de alguna forma en algún momento lo perdona, pero sí pagó las consecuencias con el primer hijo. Entonces, legalmente el rey podía mandar a Urías Eteo a lo más recio de la batalla. Fue una acción legal, pero no fue una acción correcta. Legalmente, estos personajes prohibieron la prédica de la palabra del nombre de Jesús, legalmente, pero no era correcto. Y así vamos a encontrar diferentes situaciones en las cuales pudiéramos nosotros justificar, así, es que esto está bien, estoy bien, pero ¿será correcto delante de Dios? ¿Estará bien visto por Dios? De pronto puede estar bien visto por los hombres. Podemos encontrar coyunturas. Mira, en el área fiscal, en el área financiera, vas a encontrar muchas maneras de agregarle, de ponerle, de quitarle, muchas coyunturas, sí. Pero una cosa es lo legal y otra cosa es lo correcto. Y los tiempos que estamos viviendo, legalmente están construyendo leyes que permiten muchas cosas. Al rato la ley va a permitir que se fume, que se permite muchas cosas. Oye, que se permiten las drogas. En algún momento tal vez llegan a ser legales, pero será correcto. Y aquí es donde debe venir esa palabra fortalecernos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque los hombres pareciera que están en lo correcto. Aunque los hombres permitan muchas cosas, porque permiten muchas cosas. En algún momento le preguntan a Jesús acerca del divorcio. Oye, Jesús, Moisés dice que el divorcio es algo que se puede hacer. Y Moisés dice, por la dureza de los corazones. Cuando el corazón se endurece, entonces suceden muchas leyes, ocurren muchas permisividades que pueden estar alejadas de lo que Dios establece. ¿Qué es lo correcto? Lo que no tiene falta delante de Dios. Que eso es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo que está libre de errores, lo que está libre de defectos, que podamos conducirnos de esa forma, buscando y procurando lo correcto, no necesariamente lo legal. ¿Sí? Buscando conducirnos por lo correcto. Repito, la expresión es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces podemos agradar a los hombres porque estamos bien legalmente, pero no necesariamente a Dios. Nos mantenemos en las posturas, le decimos no a esa ley, por muy ley que sea, por muy votada que esté y por muy mayoría que sea, si contradice los principios que Dios establece, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la misericordia, entonces nos mantenemos. Repito, es una línea muy delgada, lo legal y lo correcto, pero Dios nos guía a toda verdad y que a través de esa fe, de esa entrega, podamos reconocer lo correcto, determinarnos por lo correcto, determinarnos siempre por lo correcto, conducir a nuestros hijos por lo correcto, independientemente de lo legal. Qué bueno que lo correcto sea legal. Y si de pronto lo correcto pudiera no ser legal, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El indicador es la palabra de Dios, hay que leerla, hay que escudriñarla, y a través de ella vamos a reconocer cuando algo sea legal pero no correcto.
y determinarnos, insisto, en lo correcto. Se lo dejo a su consideración, transmítanlo a su familia. Hay muchas cosas legales. ¿Qué tiene de malo? Te dicen. Es que ¿qué tiene de malo? Legalmente nada. Es que ¿qué tendría de malo? Nada, legalmente nada. Nos queda claro que legalmente hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero delante de Dios pueden no estar en lo correcto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te los dejo. Hacemos oración. Agradecemos a Dios y de una vez damos gracias por los alimentos. Contador, nos dirige en oración. Señor, como cada semana, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Ayúdanos en nuestro propósito de conocer más tu palabra para estar en condición de poder expandirla, comentarla con otros compañeros nuestros. Bendice también estos alimentos a quienes lo prepararon y danos pan a los que tenemos hambre y hambre de ti a los que tienen pan. Gracias, Señor. Amén.